Bienvenidos a su canal, Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Michael Arcángelum, defende-nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Continuamos con el libro Catecismo Católico de la Crisis de la Iglesia, por el autor, el Padre Macías Gaudrón, de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Capítulo 6. El Ecumenismo. Parte número 3. Siguiente pregunta. Al estimular el sentimiento religioso del hombre, ¿no hacen todas estas religiones, a pesar de todo, un cierto bien? ¿Para qué sirve estimular si es sobre un mal camino? Lejos de conducir a Dios y a la vida eterna, las religiones no cristianas alejan de ella. ¿Aparta el hinduismo de la salvación eterna? El hinduismo, al predicar la reencarnación, quita seriedad a la vida terrenal. Esta ya no es la prueba decisiva de la que depende toda la eternidad, sino una simple etapa. Al reencarnarse el alma, según esta religión, en algún tipo de animal, como una rata, un perro, víbora, etc., tantas veces como sea necesario para expiar sus faltas. Por esta misma razón, el hinduismo desconoce la misericordia, entre paréntesis, aunque actualmente intenta copiar las obras de beneficencia del cristianismo. Pasa con frialdad ante los pobres y los que sufren, considerando que sufren con justicia el peso de sus pecados pasados o pretéritos. ¿Aparta el budismo de la salvación eterna? El budismo es una religión sin Dios. El hombre cree que puede salvarse a sí mismo, y esta salvación consiste en entrar en la nada, en el nirvana. El budismo no espera una vida eterna de unión con Dios, sino solo el final de los sufrimientos en la disolución de la propia existencia. ¿Aparta el Islam de la salvación eterna? El Islam
rechaza como una blasfemia la Santa Trinidad y en consecuencia la divinidad de Cristo. Fomenta la crueldad, entre paréntesis, alabando el asesinato de un cristiano como una buena obra. También alaba la sensualidad, entre paréntesis, animando a la poligamia y prometiendo a los hombres un paraíso de gozos sensuales. Citemos, por ejemplo, algunas suras del Corán. Y según esta religión, los cristianos dicen: el ungido es el Hijo de Dios. Eso es lo que dicen de palabra. Remeda lo que ya antes había dicho los infieles. Que Dios los maldiga. ¿Cómo pueden ser tan desviados? Cuando sostengáis, pues, un encuentro con los infieles, descargar y descarga sobre ellos los golpes en el cuello hasta someterles. Entonces, atadlos fuertemente. Luego, devolverlos la libertad, de gracia o mediante rescate, para que cese la guerra. En cuanto al paraíso, habrá huríes de grandes ojos, semejantes a perlas ocultas. Circularán entre ellos jóvenes criados de eterna juventud. Siguiente pregunta. ¿Puede decirse que el judaísmo aparta de la salvación eterna? También los judíos actuales rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Antes de la venida de Cristo, el judaísmo era la verdadera religión, pero ya no lo es porque traicionó su vocación y rechazó al Salvador. Los verdaderos judíos se convirtieron a Cristo, porque con su venida, la religión del Antiguo Testamento perdía su razón de ser. Por tanto, es contrario a la fe afirmar, como el cardenal Walter Casper, entonces presidente de la Comisión Pontificia para las Relaciones con el Judaísmo, aclaró que los judíos no tienen necesidad de convertirse al cristianismo para salvarse. ¿Realmente dijo eso el cardenal Casper? En un discurso pronunciado el 6 de noviembre del año 2002 en el Instituto de Estudios Cristianos y Judíos de la Universidad de Boston, el cardenal Casper comenzó recordando que Jesucristo es el Salvador de todos los hombres y enseguida continuó con esto. Esto no significa que los judíos tengan que convertirse en cristianos para salvarse. Si siguen su propia conciencia y creen en las promesas de Dios, tal como las entienden en su tradición religiosa, están en la línea del plan de Dios, que encuentra en Jesucristo su culminación histórica. ¿Qué dice la fe católica a este respecto? San Pablo habla explícitamente de la incredulidad de los judíos en Romanos capítulo 11, versículo 20, y de su ceguera, Romanos capítulo 11, versículo 25, y segunda de Corintios capítulo 3, versículo 15, etc. Afirma que, en este estado, no agradan a Dios, sino que son, por el contrario, objeto de su cólera. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 14 al 16. El Melifluo, San Juan, habla de los que se dicen judíos y no lo son, porque son de la sinagoga de Satán. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. San Pedro les dice a la cara, el día de Pentecostés, lo siguiente:
Sepa pues, con certeza todo Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados. Hechos capítulo 2, versículos 36 al 38. Santo Tomás explica que la práctica de la religión judía es hoy un pecado, porque muestra un rechazo al Mesías ya venido. Siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido atacada la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el judaísmo? La doctrina tradicional de la Iglesia sobre el judaísmo es atacada por la declaración Nostra Aetate del Vaticano II, que abrió la puerta a los innovadores, pero también por la modificación de la oración por los judíos del Viernes Santo. Santo Tomás sigue la enseñanza de los padres de la Iglesia y cito lo siguiente: la religión judía, muerta el Viernes Santo, es decir, pierde su valor religioso en el momento en que nuestro Señor Jesucristo inaugura la nueva alianza con su sacrificio y el velo del templo se rasga. Es además mortífera, es decir, materia de pecado mortal, al menos desde la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Entre paréntesis, privados del templo, de sacerdotes y de sacrificios, los judíos tuvieron, en efecto, en ese momento, todos los medios para reconocer la caducidad de su religión y la veracidad de Cristo, que había anunciado dicha destrucción. Una vez la puerta abierta, el ataque contra la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el judaísmo ha sido realizado por etapas. Podemos distinguir así 4 etapas. La primera, de 1965 a 1975, el engranaje del diálogo. Segunda etapa, de 1975 a 1985, el engranaje de la autocensura. Etapa número 3, de 1985 al año 2000, el engranaje del arrepentimiento, que culmina con ocasión de la ceremonia de arrepentimiento del 12 de marzo del año 2000 en Roma. Etapa número 4. Desde el año 2000, el engranaje de la colaboración. Estas 4 etapas son presentadas en detalle por Michael Laurigan en su obra Cronología de un engranaje. Siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido atacada la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el judaísmo? La doctrina tradicional de la Iglesia sobre el judaísmo es atacada por la declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, que abrió la puerta a los innovadores, pero también por la modificación de la oración por los judíos del Viernes Santo. ¿Cuál es esta oración del Viernes Santo? El texto tradicional de esta oración, que ya se encuentra en los sacramentarios del siglo VII, es la siguiente. Pidamos también por los judíos infieles, entre paréntesis, pérfidis, infieles a su alianza con Dios, para que el Señor, nuestro Dios, levante el velo de su corazón y que también ellos reconozcan a Jesucristo, nuestro Señor. Oremos, oh Dios Todopoderoso y Eterno, cuya misericordia se extiende incluso a la infidelidad de los judíos, perfidia judaica. Atiende las oraciones que te ofrecemos por este pueblo cegado,
a fin de que, reconociendo la luz de tu verdad, que es Cristo, sean arrancados de sus tinieblas. ¿Qué destaca en esta oración? Las palabras perfidis y perfidiam indican claramente que la pertenencia a la religión judía hoy no constituye una fidelidad, sino al contrario, una infidelidad a la alianza con Dios, puesto que ésta se orientaba a Cristo. Nótese además la triple mención a la ceguera de los judíos, el velo de sus ojos, este pueblo cegado y sus tinieblas. ¿No son demasiadas duras las expresiones de esta oración? ¿Y no corren el riesgo de incitar al antisemitismo? Los apóstoles, que eran judíos, fueron los primeros en hablar de la ceguera de su propio pueblo. En Romanos capítulo 11, versículo 25. Y del velo que les impedía comprender el verdadero sentido de la Biblia. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 5. 19 siglos más tarde, todavía, esta imagen del velo le vino de forma completamente natural al joven judío Alfonso Ratisbona para contar su conversión milagrosa el 20 de enero de 1842. Y cito lo siguiente: en el momento de este hecho, un velo que me cubría cayó de mis ojos. No solo un velo, sino todos los velos que me rodeaban desaparecieron uno tras otro. Y rápidamente, como la nieve, el barro y el hielo, bajo la acción del sol abrasador. Yo salía de una tumba, de un abismo, de tinieblas, y estaba vivo. ¿Cómo cambió la oración del Viernes Santo? Bien, el Papa Juan XXIII censuró en el año 1959 las palabras perfidis y perfidiam. Por su parte, el Papa Pablo VI modificó esta oración en 1965, suprimiendo las 3 menciones a la ceguera de los judíos. Luego la sustituyó en 1969 por una oración totalmente nueva que dice lo contrario que la antigua. Entre paréntesis, pide a Dios que los judíos progresen en el amor de su santo nombre y en la fidelidad a su alianza. Al no afectar las decisiones de Pablo VI al misal de 1962, Benedicto XVI modificó su texto en febrero del año 2008. ¿Cuál es esta nueva oración del año 2008? Veamos. La oración de Benedicto XVI es la siguiente: pidamos también por los judíos, a fin de que el Señor nuestro Dios ilumine sus corazones y reconozcan a Jesucristo Salvador de todos los hombres. Oremos, nos arrodillamos, levantaos. Oh Dios Todopoderoso y Eterno, que quieres que todos los hombres se salven y alcancen el conocimiento de la verdad, permítenos, en tu bondad, que la plenitud de las naciones entren en tu iglesia, que todo Israel sea salvado. Esta oración pide a Dios la conversión de los judíos. ¿Realmente pide la conversión de los judíos a Dios? Sí, la oración del año 2008 pide la conversión de los judíos, a diferencia de la oración del misal de Pablo VI. Sin embargo, al igual que la oración de 1965,
suprime las 3 menciones a su ceguera. ¿Es tan importante mencionar la ceguera de los judíos? La cuestión es saber si el judaísmo actual debe ser considerado de la misma manera que el judaísmo del Antiguo Testamento, es decir, como una religión agradable a Dios, aunque todavía imperfecta, o por el contrario, como una religión falsa por su rechazo al Mesías. La oración tradicional respondía claramente a la cuestión al hablar de judíos perfidis, es decir, infieles a su alianza con Dios. Tras suprimir esta palabra, la triple mención a la ceguera de los judíos continuaba manifestando que están en el error. Pero suprimiendo esta triple mención, se abre la vía a la idea de que la religión judía sería todavía agradable a Dios, aunque carente de plena luz. Se favorece entonces, pues, peligrosamente un error hoy día muy corriente. Siguiente pregunta. Así pues, ¿hay que considerar la religión judía como la religión musulmana o la religión budista como una falsa religión? Sí, la religión judía, por su rechazo a Cristo y su obstinación en prácticas que no tenían sentido antes de la venida del Mesías, es hoy una falsa religión. Además, muchas de sus creencias y de sus rituales están muy alejados del Antiguo Testamento. El judaísmo actual remite más al Talmud que a la Biblia. En definitiva, ¿qué puede decirse sobre estas religiones no cristianas? Hay que repetir sin cesar las palabras de San Pedro. Y cito, porque no hay bajo el cielo otro nombre que el de Jesús, dado a los hombres, por el que nosotros debamos salvarnos. Hechos capítulo 4, 12. Puede, a pesar de todo, confiarse en la salvación de los no cristianos. La Iglesia siempre ha admitido que los no cristianos pueden recibir el bautismo de deseo implícito si están en el error sin culpa propia y aceptan la gracia de Dios. Pero jamás ha sido optimista en cuanto al número de ellos que se salvan así. El Papa Pío IX denunció como un error la proposición siguiente. Por lo menos, deben tenerse fundadas esperanzas acerca de la eterna salvación de todos aquellos que no se hallan, de modo alguno, en la verdadera Iglesia de Cristo. Siguiente pregunta. ¿Honran las religiones no cristianas al verdadero Dios? Las religiones no cristianas no honran al verdadero Dios. El verdadero Dios es, en efecto, el Dios trinitario que se reveló en el Antiguo Testamento y, sobre todo, en el Nuevo, por medio de su Hijo Jesucristo. Todo el que niega al Hijo no posee al Padre. Primera de San Juan capítulo 2, versículo 23. Nadie va al Padre, sino por mí. San Juan capítulo 14, versículo 6. No puede decirse que los judíos y los musulmanes tienen una idea justa, pero incompleta de Dios, y en consecuencia honran al verdadero Dios. Los judíos del Antiguo Testamento estaban en ese caso. A ellos, la Santísima Trinidad no les había sido aún revelada.
no creían en ella explícitamente, pero tampoco la rechazaban. Hoy, los maometanos y los judíos niegan expresamente la Santísima Trinidad revelada por nuestro Señor Jesucristo. Rezan a un Dios que consistiría en una sola persona, pero ese Dios no existe. Sin embargo, los judíos y musulmanes creen honrar al Dios que existe, el que ha creado el cielo y la tierra, el que se reveló a Abraham, Isaac y Jacob. Al hacerlo, ¿no se dirigen al verdadero Dios? Los no cristianos pueden tener un cierto conocimiento natural de Dios en cuanto autor de la naturaleza e incluso en cuanto autor de ciertas revelaciones, como a Abraham, Isaac y Jacob, etc., a las que se adhieren mediante una fe puramente humana. Pero este conocimiento puramente natural les deja como extraños a Dios. Solo la fe sobrenatural puede penetrar en la intimidad divina y permite una relación de familiaridad con ella. ¿No escribió en el siglo IX el Papa Gregorio VII a un rey musulmán que cristianos y musulmanes tenían el mismo Dios? En efecto, el Papa San Gregorio VII escribió en su carta al rey Ansir lo siguiente: nosotros y vosotros, que, aunque de manera diferente, creemos y confesamos un solo Dios, que cada día le alabamos y veneramos como Creador de los siglos y Gobernador de este mundo. ¿Qué significa exactamente este texto? Esta frase del Papa San Gregorio VII significa lo siguiente: cristianos y musulmanes creen, confiesan, alaban y veneran a un solo Dios, pero en el caso de los cristianos, esta fe y este amor son virtudes sobrenaturales que les hacen adherirse a Dios, mientras que, para los musulmanes, se trata de una virtud de religión natural que les deja como extraños a Dios. Puede, pues, decirse en cierto sentido que solo los cristianos tienen o alcanzan al verdadero Dios y solo ellos le honran de verdad, porque solo ellos tienen una relación íntima con Él. Entonces, una persona que reza basándose en un conocimiento simplemente natural de Dios, ¿no hace una buena acción? Tal oración sería en sí misma una buena acción, aunque sin valor sobrenatural, si no estuviese mezclada con los errores o ritos supersticiosos que, lejos de honrar a Dios, le injurian. El musulmán, que varias veces al día afirma que Dios no es engendrado ni engendra, blasfema del Dios a quien cree honrar. Puede, eventualmente, ser excusado de esta blasfemia por su ignorancia invencible, como que quien se entrega a un culto falso, pero de hecho no cumple un acto de verdadera religión, sino de superstición, entre paréntesis, e incluso de idolatría. Estas verdades fundamentales se han cuestionado desde el Concilio Vaticano II. En el retiro que el cardenal Wojtyla, futuro Juan Pablo II, predicó en el Vaticano de 1976 ante el Papa Pablo VI, desarrolló una concepción absolutamente modernista de la fe. Y luego, la tesis según la cual todos los hombres, sea cual sea la religión a la que pertenezcan, rezan al verdadero Dios. Puede citar
estas ideas modernistas del cardenal Wojtyla? El cardenal Wojtyla declaró lo siguiente: el itinerario espiritual conduce a Dios a partir de lo más recóndito de la criatura y del hombre. La mentalidad contemporánea encuentra en este punto de vista un punto de apoyo en la experimentación y puesta a una evidencia de la trascendencia de la persona humana. ¿En qué sentido son modernistas estas ideas? Estas ideas son modernistas porque en ellas la fe no es la respuesta a la revelación divina, sino una búsqueda de Dios que procede de lo más profundo del hombre. ¿Qué dice el cardenal Wojtyla de la oración en las falsas religiones? Un poco más allá, el cardenal Wojtyla afirma lo siguiente: el trapense o el cartujo confiesa este Dios mediante toda una vida de silencio. Hacia él se vuelve el peregrino beduino en el desierto cuando llega la hora de la oración. Y ese monje budista se concentra en la contemplación que purifica su pensamiento, orientándolo hacia el nirvana. ¿Pero es solo al lado del nirvana? Dios, absolutamente trascendente, sobrepasando todo lo creado, visible y tangible. ¿Qué puede decirse de estas afirmaciones? Esta forma de pensar es completamente extraña a las Sagradas Escrituras. El Antiguo Testamento rebosa de la cólera de Dios contra las falsas religiones. Con frecuencia castiga al pueblo elegido por venerar a los falsos dioses. ¿Se encuentra la misma visión de las cosas en el Nuevo Testamento? San Pablo escribe una frase lapidaria, y cito: lo que inmolan los gentiles, lo inmolan a los demonios, y no a Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20. Por tanto, un no cristiano no puede honrar al verdadero Dios. Dios está ciertamente atento a las buenas disposiciones que pueden tener los judíos, musulmanes o paganos cuando rezan. Incluso es posible que, impulsados por la gracia, algunos de ellos honren realmente a Dios en su corazón. Pero todo eso sucede a pesar de las falsas ideas que les da su religión. La falsa religión, en sí misma, no se dirige al verdadero Dios, sino a una ilusión. En sí misma, no conduce a sus adeptos a Dios, sino que los aparta de Él. Siguiente pregunta. ¿Qué pensar de la tesis de los cristianos anónimos? Para Karl Rahner, las religiones no cristianas constituyen un cristianismo anónimo. Son vías de salvación, por las cuales los hombres se acercan a Dios y a su Cristo. Ciertamente, no profesan la fe en Cristo como los cristianos, pero le buscan. Esta opinión es totalmente falsa. Más bien, las religiones no cristianas impiden a los hombres creer en Cristo y bautizarse. Cuando el Islam profesa que es una blasfemia decir que Dios tiene un hijo, impide a sus adeptos adherirse a la verdadera fe. Siguiente pregunta. ¿Acaso no reconocieron los padres de la Iglesia que las religiones paganas contenían, entre comillas, las semillas del Verbo? Es lo que afirma Juan Pablo II, siguiendo al Vaticano II. Pero los padres de la Iglesia no han reconocido nada de eso. Los textos de San Justino y de Clemente de Alejandría, que se invocan en este sentido, no hablan, en realidad, de las religiones paganas.
sino de los filósofos y los poetas. Y San Justino precisa muy bien que esta semilla expandida por toda la humanidad es la de la razón, entre paréntesis, natural, que distingue cuidadosamente de la gracia sobrenatural. Por tanto, ¿no hay cristianos anónimos? En rigor, puede llamarse cristianos anónimos a quienes, a pesar de las falsas doctrinas de su religión, están interiormente dispuestos por una gracia especial de Dios a recibir todo lo que Dios ha revelado. Pero es mejor emplear la expresión tradicional de bautismo de deseo implícito.